Hay muchas cosas de las que debatir. Ya han salido algunos conceptos que van a ser fundamentales, que van a ser estructurales. Lo llevan siendo ya también desde ayer, que conocéis perfectamente la salud, la innovación, la inteligencia artificial, el conocimiento, la tecnología, el Internet de las cosas. Son temas que se están convirtiendo fundamentales desde hace mucho tiempo, pero más ahora mismo con todos los retos que han enumerado ellos y que están por venir también, y con ese buen uso que hay que darle a los fondos europeos. Vamos a escuchar experiencias particulares, pero también hoy vamos a escuchar experiencias de empresas, de organismos públicos, que nos van a permitir hacernos una idea de algo que ya comentaba también Sandra, que es el talento que existe en nuestro país, y también de lo importante que es hacer llegar ese talento a la sociedad, lograr que se canalice y finalmente se transfiera para que no se quede en el limbo. Vamos a empezar con la primera mesa de debate. Ya están microfonando a las personas que van a participar en esta mesa. Se va a analizar precisamente cómo sacar partido a los datos, la digitalización, la investigación y la toma de decisiones. Es el título que se le ha querido dar a este primer bloque, en el que van a surgir muchísimas preguntas, por cierto, que luego van a tener la oportunidad de formular. Vamos a empezar haciendo una intervención por parte de los ponentes, luego yo plantearé un par de preguntas, pero enseguida ya pasamos a sus preguntas, porque mejor que nadie ustedes saben lo que quieren preguntar y de dónde se puede sacarlo mejor. Yo voy a empezar a presentar a los ponentes mientras les van colocando los micrófonos, y luego ya a continuación van a ir subiendo y se van a ir colocando en las sillas que prefieran. Vamos a empezar con Ricard Martínez. Es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Actualmente centra su investigación en la inteligencia artificial, donde quiera. En la inteligencia artificial, el Big Data y el uso de la información personal con fines de investigación y analítica de datos, con particular atención al ámbito de la salud. Si me equivoco en algo, me lo dice. No se ha equivocado en nada. En esta área, en el ámbito de la salud, colabora prestando soporte a la definición de estándares éticos y de cumplimiento normativo en varios proyectos europeos. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a ustedes. Salvador Capellá es miembro de la Comisión Ejecutiva de Impact Data y coordinador del Instituto Nacional de Bioinformática, nodo de Elixir en España. Bioinformático, se ha formado tanto en ingeniería informática como en ciencias de la salud. Su trabajo se centra en el desarrollo de infraestructuras a largo plazo para facilitar la evolución comparada de software en bioinformática. Cuando quiera también puede subir y colocarse donde quiera. Beatriz Pérez Gómez, coordinadora del Departamento de Epidemiología de Enfermedades Crónicas del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Buenos días. Es una de las 3 personas que forman la comisión permanente de la cohorte IMPACT. Especialista en medicina preventiva y salud pública, cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de epidemiología y salud pública. Sus investigaciones se centran en estudiar cómo influye la exposición ambiental en el cáncer. Recientemente ha firmado el diseño epidemiológico del Estudio Nacional de Seroprevalencia del SARS-CoV-2. Y Ángel Luis del Rey Mejías, actualmente es el responsable de la Unidad de Data Science del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Es psicólogo y administrador de sistemas informáticos. Compagina sus 10 años de trabajo en investigación en los hospitales Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, y también en el Ramón y Cajal de Madrid, con la docencia en la Facultad de Psicología como profesor de metodología. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Me siento raro, no sé si debería irme allá. ¿Alguien se quiere pasar a este lado para equilibrar este escenario? ¿Saben? Me siento como usualmente en mi tarea, porque yo, como les digo a esta gente cómo tienen que cumplir las normas, pues habitualmente me tienen así. Es una metáfora de la realidad, pero engañemos al público, al menos esta vez. Engañado queda, ya estamos todos redistribuidos. Bueno, pues van a tener 5 minutos cada uno para presentar pues un primer análisis de lo que quieren contarnos hoy aquí. Luego empezaremos ya el debate con las preguntas. Así que, si quiere, Ricard, empezamos por usted. Perfecto. Voy a tratar de ser breve, lo cual es una contradicción en sus propios términos cuando se trata de un jurista, de un abogado, de un profesor de Derecho. Pero permítanme contarles una historia. No recuerdo bien la fecha, pero era 2016, marzo de 2016, marzo de 2017. Estábamos presentes en las comparecencias parlamentarias
de lo que después fue el desarrollo de la Ley Orgánica 3/2018, que es la transposición, entre comillas, la parte nacional del Reglamento General de Protección de Datos. Esa norma había aparecido con un anteproyecto de ley que literalmente en una disposición adicional decía: ya si eso, dentro de 2 años, nos ocuparemos de la investigación en salud. Es decir, lo que llegó al Congreso decía ya si eso, dentro de 1 año, dentro de 2 años, lo iremos pensando. Bueno, en la fase de tramitación, por ejemplo, la Asociación Nacional de Epidemiólogos le dijo al legislador: vamos muy mal si esperamos 2 años a regular esta materia, que puede ser muy relevante. Bien, si ustedes leen la disposición adicional 17ª, verán que tiene una cláusula específica que se adelanta en 2 años a este momento, que establece la posibilidad de utilizar datos de pacientes sin consentimiento en situaciones de urgencias vinculadas a una epidemia o una pandemia. En ese sentido, el legislador, al parecer, escuchó, a veces tienen oído, y lo trasladó a la norma. Otra cosa es cómo hayamos aprovechado esa habilitación normativa. Por mi parte, junto con otras personas, expresaba la inquietud del mundo un mundo de la investigación que sabía que la analítica de datos estaba revolucionando las metodologías de la investigación. Seguramente no tanto o también de la investigación fundamental, pero sí de la capacidad que se estaba adquiriendo a la hora de aprender de los datos. Y con el tiempo, año tras año, en los últimos 5 años, no solo hemos descubierto que esto permite un análisis retrospectivo de datos particularmente productivo, sino que no solo se trata de investigación en su sentido más tradicional, de investigación fundamental. No se trata solo de la potenciación de usos secundarios, sino que tiene una enorme trascendencia para los usos primarios, para la mejora de la calidad asistencial, para la analítica de los cuadros de mandos de toma de decisiones. De repente, la analítica de datos se ha situado en el centro de un conjunto de iniciativas que pueden ser sustanciales no solo para esa medicina con P, sino también para revolucionar las condiciones de asistencia al paciente. Perdonen, no quiero ofender, pero telemedicina no creo que sea lo que hemos hecho en pandemia. Básicamente consiste en llamar por teléfono al paciente y hacerle unas preguntas. Eso es telefonomedicina. Si quieren, claro, no es lo mismo que ocurre en otros sistemas de salud donde determinada asistencia regular, no para enfermedades graves, se produce mediante una interacción con webcam, mediante una analítica de datos y una inteligencia artificial que explica al médico qué ocurre y qué dice la historia clínica sobre ese paciente, o que incluso trata de analizar las emociones del paciente diciéndole al médico cosas como: no te está entendiendo nada, lo estás asustando, lo que te dice no es coherente con su historia clínica. Es decir, y no hablemos ya de la posibilidad de pequeñas monitorizaciones a través de aplicaciones móviles. Cada vez lo estamos viendo más en pulsómetros, lo estamos cada vez viendo más en glucómetros, en tensiómetros. Pero esto es el principio de un conjunto de herramientas que podrían revolucionar nuestro mundo. Y para poder hacer esto, tenemos que cumplir las normas. A eso me dedico yo. A darles la lata a mis equipos que me odian al principio, a veces al final me quieren, solo a veces, pero tratando de hacer posible que ese tratamiento, que ese análisis de datos sea viable. Y para ello, una de las consecuencias de esa comparecencia y de otras en la comisión parlamentaria fue que se hizo una propuesta integral para el uso de la analítica de datos en la investigación, que desgraciadamente en las oficinas, en esos despachos, en la fontanería, quedó reducida a la actual disposición adicional 17ª, que aún así es, en términos de herramienta, bastante más potente que cualquier legislación de países cercanos. ¿Por qué? Porque en nuestro país esa reforma, junto con la reforma de la Ley 41/2002, ha establecido 3 posibilidades, un tertium genus a la hora de investigar con datos. En España podemos investigar con datos anonimizados. Eso supone un enorme esfuerzo para el sistema. Tampoco quiero ofender, pero lo que usualmente en los sistemas de salud se llama anonimización o codificación no es la anonimización que exigen las autoridades de protección de datos. Es una codificación más o menos fuerte, pero no es una anonimización en sentido estricto. La anonimización en sentido estricto exige 2 capas de anonimización por equipos independientes, un conjunto de herramientas que se proyectan sobre los datos y que al final sea irreversible.
La consecuencia de ello es que tomas muchas decisiones a la hora de eliminar datos que permitan inferir o vincular y puedes afectar de algún modo a la calidad de los datos y hemos tenido que evolucionar. En algunos sistemas donde están tan fuertemente exigidos como nosotros, utilizan herramientas de differential privacy, herramientas de analítica de datos que no permiten el acceso a los datos, obtienen la inferencia y permiten obtener resultados. En España también podemos tratar datos de pacientes con consentimiento. Sin embargo, no sé si ha quedado algún director general en la sala, escuchándome, no tenemos ningún programa ordenado a la captación de esos consentimientos. Es decir, usualmente en los procesos de investigación, la captación del consentimiento, bromeo, exagero, responde al modelo «está usted muy enfermo, señor Smith, ¿qué enfermedad tiene?» Tiene la enfermedad de Smith. ¿Y querría participar en un proyecto de investigación? Bueno, desde la perspectiva clínica puede parecer lo normal, pero desde la perspectiva de un jurista hay serias dudas que bajo esas condiciones un consentimiento sea libre. Porque al final el paciente consentirá en que usemos sus datos y si le prometemos algo incluso nos donará todos sus bienes. Porque el paciente está a lo que está en ese contexto. Y sin embargo, y aquí es donde quisiera que me escucharan, los sistemas de salud no han promovido los consentimientos para el tratamiento de datos. Pues hombre, cuando voy a primaria con un resfriado, lo cual permitiría además tener un consentimiento a lo largo de toda mi vida para estudios longitudinales, que no es ninguna tontería. No hemos hecho eso, aunque podríamos hacerlo, y uno de los cambios que operamos en la legislación es que el consentimiento ya no es un consentimiento específico para un proyecto concreto. Puede ser un consentimiento para una completa área de investigación en salud. Así que tenemos una magnífica herramienta que evidentemente nos obligaría a construir datos a lo largo de un cierto tiempo, pero ni siquiera hemos empezado. Y finalmente apareció el Tertium Genus, el estudio con datos pseudonimizados, bajo ciertas condiciones. Que hubiese una separación material, es decir, que quien maneja los datos para investigar no tenga los identificadores. 2, que hayan un conjunto de metodologías, de medidas de seguridad y de trazabilidad que aseguren que nadie hace nada raro. 3, que se cumpla con la Ley de Protección de Datos, evaluación de impacto y con las normas éticas, aprobación por parte del Comité de Ética. Eso nos puede permitir, nos está permitiendo, en proyectos, no sé si puedo mencionar, como Rosía, creo que debería incluso, o en entornos como el Hospital La Fe, empezar a pensar en construir repositorios que bajo esas condiciones permitan una intensa analítica de datos. Y por el camino, y con motivo de una conferencia celebrada en Valencia, apareció un matiz que yo llamo enmienda Soria, por el ministro Bernat Soria, que ustedes saben que investiga diabetes, que en una sesión dijo, mire, a mí esto de la protección de datos me da mucho miedo, porque cuando yo en mis estudios descubro, hay un hallazgo casual que me dice que un señor podría perder un pie, pues siento un problema de conciencia terrible, porque no sé a qué debería infringir. Se pueden imaginar ustedes lo que infringía el ministro Soria y no era la seguridad del paciente. Bueno, pues se insertó en esa disposición adicional la posibilidad de reidentificar cuando corriera riesgo la salud, la integridad o la vida del paciente. Por tanto, y este es el final de mi intervención, lo que quiero trasladar a la audiencia es que hemos generado un sistema, un ecosistema normativo en nuestro país que debería ser altamente favorecedor para la investigación en salud con datos, que debería promover la aparición de data lakes y la aparición incluso de data spaces, de entornos federados para la analítica de datos, que es posible y que tecnológicamente es viable, y que no tenemos que andar dándonos tortazos significativos con las autoridades de protección de datos, como ocurre en Alemania o como ocurre en Francia, entre otras cosas porque dentro de la actividad pro bono de la cátedra ya hemos desarrollado un modelo de ese estilo para una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación 29, y al parecer es tan poco problemático que la Agencia Española de Protección de Datos le dio su premio de buenas prácticas este año. Por tanto, hemos modificado la ley, hemos establecido condiciones para la investigación, sabemos cómo podemos hacerlo, cuesta, implica un esfuerzo, hay que ser muy diligente, pero tenemos una condición que nunca tuvimos hasta 2018, seguridad jurídica y posibilidad de acción. Muchas gracias. ¿Salvador? No. Hay que dejarle pulsar un poquito. Ahora parece que no.
que conste que no está el mío expuesto. ¿Hola? ¿Aquí? ¿Hola? 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 ¿Ahora sí? Vale, pues me alegra escuchar todo lo que has contado, porque nosotros estamos especializados en el manejo de datos y además con todas las restricciones que has un poco contado ahora de cómo se manejan estos datos, qué garantías hay que tener y demás. Hasta ahora hemos estado siempre focalizados en el uso secundario de los datos, pero cada vez la línea es más fina entre el uso primario y el uso secundario. Y muchas veces cuesta distinguir qué es uso primario y qué es uso secundario, sobre todo cuando completamos el círculo y el uso secundario de los datos permite revertir a modelos que luego se trasladan y ayudan a la mejora del paciente. Entonces, en el contexto de Impact, por ejemplo, lo que se intenta trabajar es cómo integrar estos datos, a priori en un uso secundario, datos de genómica, datos de historia clínica y datos de imagen proveniente, pues, básicamente de repositorios de hospitales y demás, ¿no? Y de cómo hacer toda esta integración para que al final revierta en el sistema. También es verdad que en el contexto de Impact, aquí lo que estamos es poniendo las bases para que luego, desde un punto de vista del ámbito de la ciencia o del Instituto de Salud Carlos III, se pueda hacer la traslación a la parte de sanidad y eso eventualmente se incorpore como parte del Sistema Nacional de Salud. Este trabajo que estamos haciendo en Impact, desde luego desde el Barcelona Supercomputing Center, no lo hacemos solos, ni mucho menos. Contamos con 46 instituciones y, por ejemplo, estoy súper contento de estar aquí porque nuestros colegas de IACS, con Sandra al frente, lideran la parte del manejo de datos de historia clínica electrónica, datos de imagen y demás. Tienen mucha experiencia, o sea, lo que has contado antes de Vivian, me ha encantado, ya lo sabía, pero creo que hay que ponerlo en valor, todo este esfuerzo de cómo crear estos data lakes para luego facilitar la explotación en uso secundario. Y luego, este foco en los datos requiere que hayan infraestructuras que bien permitan el manejo de estos datos, que hayan repositorios, que de alguna forma nos permitan tener estos datos disponibles en el tiempo, de forma que cuando hacemos un estudio siempre podamos reproducir los datos que existen en estos repositorios o los podamos combinar de forma que tengamos mayor potencia a la hora de realizar estudios. Y no solo a nivel español, a nivel nacional, sino siempre tenemos que mirar a Europa, ¿vale? Y aquí me siento muy privilegiado porque decías antes, porque es verdad, en España tenemos unas condiciones mucho más favorables que en Europa a la hora de pensar en cualquier estudio que implique el uso de datos relacionados con salud, ¿vale? De hecho, muchas veces hay una serie de conceptos que nosotros damos por sentado, y cuando hablamos con nuestros colegas de Alemania, justo de Luxemburgo, y se llevan las manos a la cabeza y dicen, no, esto no podemos. Pensemos cómo dar las vueltas para que podamos combinar este tipo de datos. Entonces, allí en ese sentido, tenemos la suerte de tener este marco jurídico para ir avanzando. Pero de nuevo, no podemos avanzar solos, no queremos crear islas, que creo que hasta ahora se ha venido haciendo mucho, sino siempre buscar la interoperabilidad, ¿vale? Entre distintos tipos de datos, pero también entre distintos países europeos, porque al final vamos avanzando pasito a pasito a lo que, por ejemplo, se ha presentado recientemente, que es el espacio europeo de datos en salud, que es una de las prioridades de la Comisión Europea. ¿Cómo llegar allí? Es algo que se está definiendo ahora, que se está trabajando y que plantea inicialmente una serie de pilotos para luego dar el salto y la parte de escalabilidad. Yo creo que la clave aquí es datos sí, con una necesidad de un marco de referencia, pero también la colaboración de distintos actores, de distintas entidades. Sin la colaboración e implicación de todos, no vamos a llegar muy lejos. Gracias. Muy bien, pues si quieres, Beatriz. ¿Se oye? ¿Qué sabe? Bueno, yo vengo aquí en representación de otro de los ejes de Impact. No sé si todos sabéis lo que es Impact. A lo mejor está bien que explique un poco lo que es. El Instituto de Salud Carlos III, el año de la pandemia, hizo, además de hacer muchas cosas en relación con el virus, sacó una convocatoria que apostaba por crear una infraestructura de medicina de precisión en España.
La convocatoria, que a nosotros personalmente nos cayó en medio del estudio de seroprevalencia de una de las olas, con lo cual nos vino muy mal dada, tenía 3 ejes. El primero de los ejes se llama de medicina predictiva, el segundo es de ciencia de datos y el tercero es de genómica. Yo estoy aquí para hablar un poco del primero, que es el eje de medicina predictiva, y él es el del segundo, el de ciencia de datos. Los epidemiólogos, al fin y al cabo, somos los senior en esto del acceso a los datos de salud. Llevamos accediendo a los datos de salud y con intención de acceder a los datos de salud y utilizarlos para la población y utilizarlos masivamente dentro de la medida que nos ha ido dando la ciencia según ha ido avanzando, lo mejor que podíamos desde siempre. Y de hecho, los problemas en el acceso a la información, como decía muy bien Ricard Martínez, para nosotros la legislación ha sido una cosa muy problemática muchas veces. De hecho, yo estuve en la reunión con la Agencia de Protección de Datos protestando por aquello de parte del grupo de la Sociedad Española de Epidemiología por los problemas de la normativa. El acceso a la información siempre es complicado, pero muchas veces lo más complicado no es el acceso a la información, es tener la información. El eje de medicina predictiva tiene como objetivo crear una cohorte en España de teóricamente hasta 200.000 personas que incorpore información de todo lo que podamos. La realidad es esta. No es una iniciativa original, pero sí es una iniciativa muy necesaria e imprescindible. Varios países empezaron con iniciativas parecidas. Empezó en Europa, fue el Reino Unido, en China estaban también haciendo una cohorte parecida también por aquella época. Empezaron con una cohorte de 500.000 personas y empezaron sobre todo dándole mucho énfasis a la parte que tiene que ver de biobanco y a la parte que tiene que ver con información procedente de pruebas de laboratorio. Pero en los tubitos no cabe todo, hay mucha cosa fuera y realmente las enfermedades no se producen por tu información genética. Las enfermedades se producen por la combinación entre las cosas que tú haces y las cosas a las que te expones con tu libro de instrucciones, que en realidad es tu información genética. La combinación de todo eso es el origen de las enfermedades. Y disponer de información, sobre todo de toda esa parte externa, es complejísimo. Es muy complicado. Para esto, muchos de los países han montado grandes cohortes, grandes infraestructuras que se definen como herramientas especialmente epidemiológicas, pero que son en realidad infraestructuras disponibles para la investigación desde cualquier perspectiva, desde cualquier punto de vista, que están recogiendo lo que es todo el entorno del paciente y además del participante, porque no son pacientes, son personas sanas, son enfermas, son personas de la población general a las que se sigue en el tiempo, durante mucho tiempo, de una manera arreglada, para poder disponer de información uniforme y poder conocer, entre otras cosas, una parte de la medicina de precisión o de la medicina personalizada que muchas veces se deja un poco de lado, que tiene que ver con la prevención. Necesitamos conocer el origen de las enfermedades y tiene que ver con todas las cosas a las que las personas se exponen en realidad desde el momento en el que nacen. Entonces, la cohorte IMPACT va a reclutar personas en toda España. Tal y como salió la convocatoria, que además es una cosa que tiene que ver mucho también con la concepción que nosotros tenemos de cómo debería ser la investigación, tiene participantes y tiene un nodo en cada una de las comunidades autónomas, incluyendo además un representante de INGESA. Todos ellos van a tener en sus regiones alguno de los centros de salud, alguno de los centros IMPACT que reclutarán participantes para la cohorte. La cohorte dispondrá de información, dispondrá de un amplio cuestionario epidemiológico, recogiendo, entre otras cosas, muchas de las cosas que jamás encontraremos dentro de las bases de datos de uso secundario, como son muchas veces cuestionarios que tienen que ver con hábitos, cuestionarios que tienen que ver con exploraciones psicológicas, cuestionarios que tienen que ver con percepciones subjetivas de los participantes, cuestionarios que tienen que ver con el sitio donde vive, información asociada al lugar de residencia de las personas. Además tendrá una exploración física que intentaremos que sea lo más amplia que seamos capaces de permitirnos, porque al final todas estas cosas terminas hablando de dinero,
Entonces, terminaremos cogiendo todo lo que seamos capaces de permitirnos y muestras biológicas que se almacenarán, en principio está previsto, en el biobanco del Instituto de Salud Carlos III. La idea no es que esto sea nuestro estudio o que sea un gran estudio, es que sea una infraestructura, como ocurre ahora mismo con el UK Biobank o como ocurre con las otras infraestructuras que se han creado en algunos otros países. En Francia el estudio se llama Constances, en Alemania tienen otro estudio de 200.000 personas parecido que es la NACO, la National Cohort, y la idea es que esta cohorte sirva para pegar un empujón también en la investigación en España, incorporando todas estas dimensiones para las mismas personas recogidas de una manera uniforme. No sabemos si nosotros llegaremos a ver bien resultados reales de la cohorte, esperamos que al menos los de la generación siguiente sí que sean capaces de sacar partido al esfuerzo que estamos intentando hacer todos. De momento todavía estamos en fase de diseño y estamos en fase de empezar a diseñar cuestionarios base, pilotos y estas cosas, pero simplemente comentároslo para que sepáis que la idea la idea del instituto con los 3 ejes es crear un esqueleto que potencie y permita que ese salto de lo que es la medicina para todos igual, incluyendo la prevención, incluyendo especialmente, además, desde nuestro punto de vista, la salud pública, se pueda profundizar y se pueda hacer lo que nosotros los epidemiólogos intentamos ver siempre, estudiar interacciones, estudiar desigualdades y potenciar, además, la equidad y la profundización en el conocimiento en el tema de la salud. Ángel Luis. Hola, pues buenos días. ¿Se me escucha? ¿No? Pues esto está entendido. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Y nada, yo voy a compartir con vosotros alguna reflexión sobre los conceptos de los que va la charla, sobre sacarle partido a los datos, y voy a separarlo en digitalización, investigación y toma de decisiones. Sobre digitalización, más que nada voy a contar algunas anécdotas, algunas reflexiones y a provocar un poco para la mesa de luego. Entonces, bueno, sobre digitalización llevamos oyendo hablar todo el tiempo. Yo entré hace 11 años en los hospitales y ya se habla de todo esto, iba a ser el boom, el hospital 4.0, la inteligencia artificial, todo esto iba a funcionar. Parece que vamos más despacio de la cuenta. Después de pasar por 3 hospitales distintos, los 3 muy grandes y muy buenos, me he dado cuenta que los problemas son comunes a todos ellos. Y quería hacer una reflexión sobre el tema de historia clínica electrónica, que parece que era la solución y la panacea que venía a solucionar. Es un software que funciona perfectamente para aquello que fue diseñado, pero no para aquello que queremos que haga. Entonces, claro, ese es el problema que tiene. Es muy flexible, los diseñaron ingenieros que querían que los médicos que lo iban a utilizar estuviesen conformes con todo, mucho texto libre, mucho campo abierto, mucha recodificación, mucha tabla nueva. Y nos encontramos con una situación tan concreta como que 2 hospitales como el 12 de octubre y Ramón y Cajal, que tienen la misma historia clínica electrónica, el mismo proveedor y la misma versión, cuando quieren compartir datos no pueden porque las tablas maestras son distintas. Imaginaros si os hablo de los distintos sistemas de información que hay solamente en la Comunidad de Madrid. Todo esto nos lleva a que, bueno, no hay un data lake gigante, hay charquitos por ahí montados en distintos hospitales, cada uno monta su charco como puede. Algunos lo hacen mejor que otros y con mejores medios, como Pablo Serrano el 12 de octubre, porque tiene un equipo para ello, formado para hacer estandarizaciones y seguir normativas. Otros hacemos lo que podemos, intentando que los investigadores recojan los datos de forma estandarizada, usando ontologías, etcétera, etcétera, de cara a que algún día se pueda formar este lago en el futuro. Hay un estudio que quiero compartir con vosotros, como no hay diapositivas, pero vamos, os lo puedo enviar si tenéis curiosidad, que analizaba con profesionales médicos de todas las áreas, desde los gerentes, los médicos, todos los que usaban la historia clínica, los últimos 20 años de historia clínica electrónica en Estados Unidos, y decía cosas como que el 40% de ellos volverían al papel mañana, que no tienen ni idea para qué meten los datos ahí, que están quemados con lo poco que obtienen, con la gran cantidad de tiempo que invierten. Y bueno, uno como analista de datos como yo podría decir, bueno, en todos los trabajos hay cosas que no nos gusta hacer, pero si todo eso que están haciendo y todo ese esfuerzo sirve para algo, bueno, la fiabilidad de los datos que se encontraban en esos repositorios es inferior a un 70%, llevaba un 5% de decisiones erróneas cada año y muchas con consecuencias mortales de cambio de fármaco, etc. Es decir, que si se pegaran esa paliza para hacerlo perfecto, pero tampoco lo estamos haciendo perfecto. Todo este panorama que os pongo tan pesimista, soy muy optimista. Es decir, cada vez vamos mejor. Cada vez vamos mejor, se van haciendo muchas iniciativas, se hacen charlas de este tipo, los ingenieros van llamando a las puertas de los hospitales van pidiendo ingenieros, tenemos a las universidades ahí al lado, las empresas vienen a ayudar. Lo que sí que veo que está todo un poco descabalado, cada uno por su lado haciendo sus guerras, ¿no? Veo que está reinventándose la rueda todo el tiempo. A cualquier hospital que yo, si el servicio de oncología de allí va un poco más adelante que el de aquí, pues el de aquí quiere inventar lo que inventó el de allí y a la inversa, andan todos unos con otros.
Entonces, bueno, creo que iniciativas como esta, ponernos todos al día y decir la realidad de lo que funciona y está bien. Creo que hay que dejar de decirle a los profesionales sanitarios que escriban lo que les dé la gana y que el procesamiento del lenguaje natural lo resolverá, porque no lo resuelve. Llevamos 20 años con eso y no funciona. Funciona entre regular y mal, según a quien le preguntes, según el proveedor. Y bueno, esa es mi reflexión sobre la digitalización. Voy a por la investigación. Sobre investigación os voy a dejar un par de pinceladas nada más, de reflexiones mías propias. La es imaginar que sois un paciente, que tenéis un trastorno psiquiátrico, el que sea, estáis en el grupo del doctor Arango, como yo trabajaba, participáis en un estudio y os hacen un montón de pruebas, os hacen un seguimiento durante un año. Durante un año estamos ahí los neuropsicólogos muy pesados haciendo test de inteligencia, haciendo un montón de pruebas, los psicólogos preguntando vuestra GAP, la sintomatología positiva, tenemos un montón de escalas, tenemos un montón de información. Acaba el estudio y hasta luego, se publicará o no, acabará o no. Y ahora, su psiquiatra de referencia y su psicólogo de referencia que le están siguiendo no tienen acceso a esa información. No pueden ver todos esos test que se le han hecho, no tienen acceso a cómo ir evolucionando. Esto creo que es una tarea pendiente. Creo que los pacientes que participan en ensayos clínicos son los pacientes mejor estudiados del Sistema Nacional de Salud y eso debería revertir en la historia clínica. Cuando le preguntas a las farmacéuticas o a los actores, al autor del artículo o al responsable del artículo, te dice, porque nadie me los ha pedido. Es decir, no creo que haya ninguna voluntad propia de guardar los datos, ni muchísimo menos, sino creo que esto había que obligarlo. Igual que antes era impensable que Europa, para darte dinero, te pidiese qué vas a hacer con los datos luego, dónde los vas a poner y quién los va a guardar, y a día de hoy es una realidad, pues creo que es otra realidad esta que pongo ahí encima de la mesa. Otra cosa sobre aprovechamiento de datos, ayer hablaban de cementerio de moléculas, de algunos ensayos clínicos que no han funcionado. Creo que hay que darle una oportunidad a algunas técnicas nuevas de reanálisis de todos esos ensayos fallidos. Creo que hay veces que los grupos controles no eran tan controles como había y que las moléculas pueden servir para distintas cohortes, ahora que hemos afinado las técnicas estadísticas, creo que hay que darle una vuelta a eso. Y también creo que tenemos una tarea pendiente con los pacientes que han donado sus datos a los hospitales en este tema de formar, no sé, data warehouses, como lo queréis llamar, data lake, bases de datos muy gordas y muy grandes, ¿no? En las cuales lo que tenemos que hacer es, en mi opinión, hacer uso de datos de vida real. Nosotros nos estamos intentando posicionar en Ramón y Cajal con esto. Responden a preguntas distintas que el ensayo clínico, que se acabe ya esta batalla de si uno es mejor que el otro, tienen que ir de la mano, uno responde una cosa y el otro responde a la otra y entre las dos conoceremos mejor las enfermedades y las patologías. Empecemos a hacer real world data en los hospitales. Sobre la legislación hay expertos, o sea, todo este miedo de a cualquier institución que preguntes, mi experiencia personal es que cuando llega a cualquier institución no nombraré ninguna, la respuesta es no, no se puede hacer, no, no se puede hacer, no, no se puede hacer. Y se puede hacer prácticamente todo, en mi opinión se puede hacer prácticamente todo. Siempre pongo el mismo ejemplo. El COVID me quitó una oportunidad de ir a una beca al MIT. Ahí lo que iba a hacer era juntar una base de datos de la UCI de Holanda con una base de datos estadounidense, que se llama Mimic, está pública, está abierta, está en Internet y cualquiera puede explotar datos de pacientes, de personas que han donado sus datos ahí. Ya han conseguido juntar datos de distintos continentes. Estamos hablando de distintos continentes con distintas legislaciones, Europa y Estados Unidos. Si eso se puede hacer, ¿cómo no vamos a poder compartir un hospital y otro de la misma Comunidad de Madrid? ¿Que tuvieron que eliminar el 8% de los datos porque a pesar de estar anonimizados aún eran identificables? Ok, pero tenían el 92%. Se puede hacer, se puede comprobar y la tecnología, por suerte, en otros ámbitos que no son la sanidad, la tiene muy afilada. Entonces podemos utilizarla, por suerte hay software muy bueno ya utilizado. Y por último, mi reflexión sobre la toma de decisiones, pues bueno, aquí creo que tenemos una suerte increíble. Creo que hay instituciones que ya prácticamente no deciden ni qué empresa limpia el baño sin usar datos, es decir, que toman todas las decisiones todos los días basadas en datos, pues copiémosles. Copiemos a la empresa privada, cojamos herramientas de inteligencia de negocio, cojamos los modelos que tienen. ¿Qué más da que sea ir o no a un restaurante para intentar mejorar? Soy el tenedor y quiero mejorar el número de reservas. ¿Qué más da eso con que el paciente venga o no venga? El modelo matemático que va por debajo es igual. ¿Qué más da el modelo de Amazon para ver qué productos compro con cuáles otros que saber qué pacientes vienen en una consulta y otra para sacar una interconsulta? Es igual, en las matemáticas que van por debajo son iguales. Utilicemos todos esos modelos y esas cosas que han desarrollado para la sanidad. Y por último, os contaré una experiencia personal de toma de decisiones. Tuve la suerte, durante la pandemia cambió todo un poco y se montó un centro de control COVID en la Comunidad de Madrid y fuimos allí y yo era responsable de datos y tuve el placer de una cosa que no sé si habéis oído hablar, yo creo que sí, todos en esta sala, de que el Sistema Nacional de Salud español era el mejor del mundo, ¿no? Una de las cosas que hace que el Sistema Nacional de Salud sea el mejor del mundo, sin duda alguna, a cualquiera que le preguntes, es la continuidad asistencial. Es esto de que tú vas a la especializada y saben quién eres, vas a la primaria y saben quién eres y hay un seguimiento. Lo que no sabe el ciudadano, con el cual tenemos una responsabilidad, porque los datos son del ciudadano, lo que el ciudadano es consciente es que son dos silos completamente apartados. Cada uno con su cancerbero distinto, que tiene sus intereses distintos, y no hay un proyecto en el que tú puedas hacer un seguimiento de un paciente con primaria y especializada. No se puede hacer eso. Pues yo tuve el placer de poder hacerlo en el Centro de Control COVID. Me mandaban todos los días de forma automática todos los datos de la primaria y la especializada.
Y os puedo decir, por ejemplo, que el modelo que más predice que una persona vaya a tener COVID o no, en qué área se va a aumentar el número de infecciones, estaban en la primaria, eran las comorbilidades, era cómo vive cada uno, el tabaquismo, la obesidad, etc. Entonces todo el mundo anda en sus hospitales haciendo los modelos propios de su hospital, de qué tal funciona el COVID, qué factores de riesgo y qué factores de protección, cuando un factor a nivel comunidad hubiese dado respuestas, en mi opinión, mejores y totalmente contrarias a las que se han encontrado. Esa es mi reflexión. Es decir, ¿se pueden usar herramientas para tomar decisiones? Sí, me preguntáis, ¿y dónde está eso? ¿Dónde se ha utilizado? No lo ha utilizado nunca nadie y ahí están los datos montados. El centro se desmontó y nunca se utilizó. Pero es un ejemplo de que en muy poco tiempo se puede hacer porque las herramientas están afiladas en otros sectores. Aprovechémonos de eso. Y bueno, pues así concluyo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues antes sí... Aplaudid si queréis, ¿eh? Desde luego que sí, porque es muy interesante. Antes de empezar las preguntas por parte de los asistentes, que cuando queráis, quien quiera que levante la mano, se le acerca un micrófono y pregunta. Yo quería plantearos una primera pregunta conectando precisamente con esto que decías, Ángel, de la pandemia, las experiencias, aunque sean puntuales y ya se haya cerrado, por ejemplo, el centro que mencionabas, puede servir para demostrar que efectivamente es viable, hay un marco jurídico, están las herramientas disponibles, puede existir incluso una costumbre de hacer las cosas y de cambiar las cosas a una determinada forma de hacer. ¿Puede la pandemia habernos demostrado en ese sentido que se puede hacer y no es tan difícil como se creía? Desde luego que sí. Lo que pasa es que se creó un marco legal independiente. En los hospitales, por ejemplo, se relajó el tema de los consentimientos, etc. Es decir, es algo puntual que ha sucedido. En este periodo ha sido más fácil hacerlo, pero como bien dices, hemos demostrado que se puede hacer fácil, que es sencillo y desde luego que tenemos personas expertas que nos dirán el cómo. Yo siempre pienso que cuando le preguntas a una institución reguladora, su trabajo, en mi opinión, debería ser decirte cómo hacerlo, no decirte que no lo puedes hacer ni por qué no lo puedes hacer, sino cómo llevarlo a cabo, porque para eso creo que están y es su trabajo, ¿no? Porque al final yo creo en la presunción de inocencia. Yo no creo que ningún científico quiera hacer nada malo, nada más que demostrar o crear un modelo, etcétera. No veo a nadie vendiendo datos por ahí. Y luego hay otro tema también de estas peleas, estos silos, ¿no? En los hospitales pueden ser a lo mejor los jefes de servicio, no sé, como que las personas creen que los datos son suyos. No es tan fácil hacer cosas. O sea, la gente se piensa que tú le regalas todos los datos de un hospital y en 5 minutos están ahí publicando artículos. Las cosas hay que trabajarlas, hay que pelearlas, hay que hacerlas. Y creo que todos esos miedos se van a ir rompiendo. Creo que modelos de data lake, data warehouse, eso como lo queramos llamar, y gobernanzas bien hechas van a hacer que los hospitales vayan cada vez mejor. Porque además, como los demás van a publicar entre 5 o 6 unidades, pues va a haber un momento que si el jefe de X servicio no quiere compartir los datos con el otro, no va a poder publicar en ningún sitio, porque en otros países se están publicando con datos de 15 especialidades juntas. Entonces esto va a venir sí o sí, estoy seguro. Ricardo. Yo aquí, en cambio, espero que se escuche, ¿no? Sí. Perfecto. Yo voy a... ¿Se escucha o no? Sí. Vale. No se escucharía igual, la cosa es que se grabe bien. Voy a contradecir en parte, solo en parte, tus afirmaciones. En primer lugar, los reguladores en la Unión Europea no han estado para decir cómo, han estado para decir no. Seamos claros, seamos sinceros. Algunos expertos en privacidad de mi gremio han hecho un daño indecible para la salud pública de este país, dando opiniones que literalmente eran bulos sobre lo que siguen hacer con herramientas como las aplicaciones que desarrollaron las comunidades autónomas. Directamente, por puro desconocimiento, mintieron. Tenemos expertos en protección de datos que puede que se sepan la norma al dedillo, pero con perdón no tienen ni puñetera idea de la realidad. Tenemos por aquí, perdona, no, si estamos de acuerdo. Estoy fustigando a mi gremio, pero es lo que hay. Es decir, haber demonizado la aplicación de la Comunidad de Madrid con una aplicación muy simple fue sencillamente una locura. Algunas comunidades autónomas desarrollan aplicaciones tan básicas como la mía. Tú te autodiagnosticas, entre comillas, cuando no tenemos recursos, le das a aceptar, y en lugar de pasar por los 112, donde no tienes tu historia clínica, te llama un médico con la historia clínica al lado, que te entrevista por teléfono porque no puede hacer otra cosa, pero sabe si eres hipertenso o si tienes una enfermedad pulmonar, cosa que el señor del 112 no sabe, y demonizamos eso. Tenemos a unos rastreadores llamando por teléfono, tecnología de principios del siglo XX, y no hemos sido capaces de generar datos de movilidad utilizables en tiempo real.
¿Saben ustedes cuánto tiempo le cuesta a una compañía de telecomunicaciones rastrear, sí, de modo poco fiable, con 30 metros, a todo ese conjunto de cenutrios de botellón en Mallorca celebrando el fin de curso? 1 minuto. ¿No sería más eficiente llamarnos a PCR, aunque no sea un dato fino, que no hacerlo? Pero bueno, las autoridades de protección de datos dijeron que como no había una predeterminación normativa, y por Dios qué peligrosos son los datos de geolocalización que va a utilizar el Servicio de Salud Pública, que debe ser el peligroso gigante orwelliano, no sé cómo calificarlo, a pesar de que estos señores tienen herramientas que aplican el ENS y que tienen una trazabilidad absoluta, que como lo usen para otra cosa, cometen un delito del 197 del Código Penal, a pesar de eso no encontramos la solución. Esa es la parte crítica. Perdón que sea así de crudo. Así de duro, igual esto es. Un error. Ahora bien, ¿tenemos herramientas? Claro que las tenemos. Desgraciadamente, lo que ha generado la cultura de protección de datos de la anterior ley son símbolos. Además es algo muy divertido. No te lo puedo dar por protección de datos. Eso sí, tengo al que directamente se está descargando datos del sistema para utilizarlos en su docencia y su investigación, sin ningún control de seguridad, y se lo llama un pendrive. Y que además lo distingue cuando lleva el gorro Servicio de Salud de cuando lleva el gorro profesor. ¿Verdad? Totalmente. Además, puesto que genera los hilos de este estilo, el modo de acceder a los datos consiste en entrar a través de quien los controla. Es decir, en lugar, perdón, utilizo una expresión económica, de generar un mercado abierto y competitivo en el que el acceso a los datos con fines de investigación se abra a la interacción de profesionales, no solo de servicios distintos, de ingenieros de teléfono, ingenieros informáticos, economistas de la salud, expertos en análisis de imagen. Lo que tengo son silos donde no permito ni siquiera la interacción interdisciplinar. Esto es el fruto de la anterior legislación, que exigía consentimiento solo para una investigación concreta. ¿Qué herramientas tenemos? Pues no lo voy a repetir, se lo he dicho. Es decir, tenemos la capacidad de producir ecosistemas para la analítica de datos, comunes, federados o no, con pipelines que conduzcan a un control sobre el dataset. Es una cuestión tecnológica. Pero las bases jurídicas existen. Hicimos un esfuerzo para que existieran. Hay que tener la voluntad de desarrollar las estrategias, de desarrollar estas estrategias de gobernanza. Y eso ya no es una cuestión ni jurídica ni tecnológica. Es una cuestión de decisión política y financiera. Así que si ustedes se animan y tienen la capacidad, creo que hay que indicar 3 o 4 absolutamente dispuestos a trabajar en ello. Vale. Me gusta que hagáis esta reflexión y lo conecto directamente con COVID y doy 3 ejemplos en concreto. El primero, lo habéis dicho antes, es importante la estandarización de los datos. El hecho de anotar los datos, de asociarlos a ontologías y demás. Porque a todo el mundo le gusta soñar sobre inteligencia artificial, sobre tomando decisiones y demás. Pero para que esto sea posible, necesitamos datos de alta calidad. Y el dato de alta calidad no va a venir del texto libre. El dato de alta calidad va a venir de un proceso de curación, de asignarlo a los distintos términos ontológicos. Cuanto más precisos, mejor. Entonces, esto me lleva al COVID. COVID ha sido una situación excepcional, no queremos volver a pasar por ella, aún estamos en ella, pero a nivel de manejo de datos nos ha dejado algunas pinceladas. Por ejemplo, hemos estado en un proyecto donde hemos sido capaces de conectar datos del Hospital Clínic en Barcelona con el Hospital 12 de Octubre en Madrid, estandarizados. ¿Vale? Hemos utilizado lo que proponía ISARIC, que es la Organización Internacional para Enfermedades Infecciosas, Respiratorias y demás, y hemos sido capaces de conectar esto, pero la conexión no ha sido directa. Han sido meses de trabajo de entender este dato estandarizado, qué significa en tu modelo y qué significa en tu otro modelo. Entonces, ¿qué significa esto? De que esto se ha hecho a posteriori. Quizás la decisión es plantear estas acciones a priori, de forma que luego todo el proceso sea mucho más fácil. Tercera lección que hemos sacado del COVID. Como sabéis, el Carlos III financió una serie de proyectos, alrededor de 120 proyectos, llamado Registro COVID-19 del Carlos III. Fue una acción muy rápida para conocer la enfermedad y se han recogido una cantidad espectacular de datos. ¿Qué pasa?
Estos datos que se han recogido, sin permitir la expresión, cada uno lo ha recogido como buenamente ha podido. Ahora estamos implicados en un proyecto donde estamos intentando estandarizar estos datos. No sabéis las de Caín que estamos pasando para hacer esto. Porque claro, estos datos que se han recogido muchas veces no hay una correspondencia directa a la terminología que se utiliza, por ejemplo, un modelo de datos OMO. ¿Vale? Y muchas veces necesitamos al médico diciéndonos, claro, es que este dato yo lo he cogido, esta comorbilidad la he cogido pensando en este parámetro, este otro parámetro, mientras que si tú ves esa comorbilidad desde otro punto de vista, tiene otro significado. Evidentemente, cuando tienes una pandemia, seguramente lo que no te paras a pensar es pongámonos de acuerdo, tengamos un modelo de datos común y demás. Si no es, cojamos los datos, entendamos lo que está sucediendo y demás. Lecciones de esto, y seguramente esto nos lleva a la parte de INTA. Trabajemos juntos la parte de recogida de datos, por ejemplo con la cohorte, que desde el programa de ciencia de datos el mandato es apoyar la cohorte. Estos cuadernos de recogida de datos, para que dentro de 2 o 3 años, o cuando queramos explotar estos datos, digamos, ah, ¿y esto por qué? ¿Y por qué esta variable en particular no mapea a una ontología? ¿O cuál es el contexto de la recogida de estos datos? O sea, yo creo que hay que poner voluntad, como bien decías, de hacerlo, pero son lecciones que podemos sacar del COVID, ¿no? Yo creo que la primera lección que ha dejado el COVID en tema de digitalización es que no había digitalización. Esa es la primera. En la Comunidad de Madrid, que además es donde yo vivo también, los epidemiólogos se estaban dedicando a coger los listados que salían de microbiología en un Excel y a volverlos a picar en la aplicación que tenía la Comunidad de Madrid. Entonces, hablar de digitalización en el COVID a mí me parece que es hablar de mundos que no han existido. Realmente, por lo menos en el ámbito de la salud pública, la situación siempre ha sido paupérrima y aquí se ha puesto de manifiesto. La salud pública solamente existe cuando es cortada porque hay un desastre. Cuando funciona bien nadie sabe que existe y por tanto no pasa nada porque no haya dinero para ella. Entonces, yo creo que la digitalización en salud pública, en esto no es... Además, no solo eso, sino que encima, además, a la gente que estaba produciendo la información, que además de producir la información, eran los que hacían las encuestas de los estudios de contactos y eran los que se estaban dejando la piel con todo, encima les ha caído les ha caído encima a todo el mundo porque parecía que los datos caían de árboles, estaban ahí como manzanas, que nadie quería cogerlos. Los datos no existen, los datos se producen y especialmente, además, en situaciones de este estilo. Yo de las cosas más sorprendentes que he vivido en el COVID, que sí que ha sido derivada del COVID, ha sido la firma de un convenio en menos de un mes entre el Instituto de Salud Carlos III, el INE y el Ministerio de Sanidad para poder disponer de la información para hacer estudios de seroprevalencia. Igual que además el estudio de seroprevalencia, para mí sí que ha sido un ejemplo de cómo trabajar, porque es verdad que allí es como todos a una, era un punto de vacuna total. Todas las comunidades participaron también del estudio, se montó un sistema específico, único, en tiempo récord, y la información se recogió con cuestionarios únicos, de una manera uniforme. La manera de hacer el estudio fue uniforme en toda España, de tal manera que cuando nos llegó a nosotros la información pudimos hacer informes nacionales. Claro, pues viviendo prácticamente, pues nosotros siempre decimos que no hemos hecho teletrabajo, lo que hemos hecho ha sido televida. En aquella época hacíamos televida. Entonces, en nada de tiempo, informes nacionales y para todas las comunidades autónomas, utilizando información comparable y utilizando información que pudiera ser representativa a nivel provincial, porque esto era una cosa que se producía a nivel provincial. Yo creo que el estudio de seroprevalencia ha sido de aquellas cosas que por lo menos ha sido capaz de producir información uniforme con unos criterios únicos para todo el país, disponible para las autoridades en donde se necesitaba. En realidad, en salud pública y en epidemiología siempre nos hemos creído esto de lo de la información para la acción, pero la información para la acción requiere muchas otras cosas. Yo creo que para nosotros esto ha sido uno de los grandes aprendizajes del COVID, que realmente lo único que pasa es que hay que creer y muchas veces pues no se quiere. Y entonces, ¿los sistemas de información son clave? Pues por supuesto. ¿La digitalización es clave? Por supuesto. Para la asistencia, pero también muchísimo para la vigilancia.
En COVID es lo básico. Y a mí me da risa cuando yo recuerdo mis conversaciones con mis compañeros de la Comunidad de Madrid, con los epidemiólogos de campo y con todos los estos, hablar de digitalización, porque aquello era la antítesis de la digitalización. Se estaban haciendo modelos matemáticos complejos sobre datos que no correspondían con la realidad porque tenían apalancados 500 informes que no habían sido capaces de meter. Entonces, la tecnología de análisis es importante, pero la calidad de la información que tú estás recogiendo es básica. Si no tienes unos datos de calidad, vas a sacar porquería. Por eso a mí me parece también que el hecho de la cohorte y la iniciativa de la cohorte y este tipo de herramientas son formas de disponer de información uniforme de toda España, de una gran cantidad de cosas que van a permitir precisamente potenciar y darle un empujón por la calidad de la información y por la uniformidad, que el batiburrillo de las historias clínicas, el batiburrillo de la primaria y el batiburrillo que tenemos del análisis de los datos administrativos y de los datos sanitarios que siempre ha habido, tiene muchos problemas para poder sacar. Vamos a abrir ya la ronda de preguntas porque seguro que tenéis muchas preguntas. Sandra, creo que quiere preguntar. Sí, yo quería... A ver, yo quería, bueno, primero agradeceroslo un montón. Yo creo que todos hemos disfrutado y todavía nos queda con lo que nos sigáis contando de todo lo que habéis puesto encima de la mesa. Yo necesito realmente partir una lanza por algunas de las cosas que decías, Ángel. O Ángel Luis, no sé cómo llamar. Ángel, vale. Sí. Dato de vida real. Y fíjate en qué sentido lo digo, Beatriz, ¿vale? Es dato de vida real lo que te permite realmente tener todo ese perímetro. Y no es el dato de vida real de un hospital, es el dato de vida real del sistema. Los pacientes, la población entera se pasea por el sistema, enferma o no, durante toda su vida. Es el sistema que tenemos definido en este país de cobertura universal. Entonces, tú puedes perfectamente tener cohortes pragmáticas que tienen duración de 40 años, de 50 años, para adelante, para atrás, lo que quieras, y que recoge toda la información de geolocalización, dónde vive esta gente, de todas las informaciones que hay sobre hábitos que tienen que ver con la atención primaria que se recogen de manera sistemática, toda la evolución clínica que hayan tenido o no hayan tenido en su vida, sus parientes, en fin, quiero decir, yo creo que no deberíamos desestimar esto. Y hay una cosa que también decía Salva, que es, claro, si siempre pretendemos curar estos datos ex post, crear la situación en la que el dato primario sea reutilizable ex post, pues tiene estas inversiones que nos hemos encontrado en pandemia que parecían inasumibles. Pero el planteamiento que se está haciendo ahora, el planteamiento que se está haciendo en Impact Data, el planteamiento que se está haciendo en la creación del Espacio Nacional de Datos, acordaos que el componente 18 tiene 100 millones de euros dedicados a en los próximos 3 años montar el Espacio Nacional de Datos, es precisamente esto, es preparar con modelos de datos comunes estos datos para que de una manera federada, con los datos de todos los sistemas sanitarios de España, podamos realmente estar en condiciones de tener una infraestructura de investigación e innovación. Yo discrepo con vosotros, y es la última cosa que os digo, me tiraría un rato hablando. Cuando decís que es tan fino el límite entre el uso primario y secundario, esa es una confusión que también estamos teniendo en todos los trabajos que estamos haciendo para la construcción del espacio europeo de datos. No es tan fino y además hay que mantenerlo firme. Por lo que estoy planteando, quiere decir, si tú quieres una infraestructura con los datos ya curados, ya vertidos a un modelo común de datos que se alimenta de manera continuada en tiempo real, no puedes pretender que eso tenga nada que ver con uso primario, porque has de garantizar, primero, hay unos cuantos datos que has perdido, también lo decís todos, ¿vale? Hay unos cuantos datos que has perdido, puede que mantengas la capacidad de reidentificar modelos Soria, bueno, no me meto ahí, pero quiero decir, hay unos cuantos datos que has perdido. Todos los datos están ya homogeneizados y en dispositivos utilizados porque todos usamos como para la enfermedad ya. Es verdad que también cada vez más en nuestros sistemas lo usamos para los primarios, pero bueno, en cualquier caso. Y entonces sí, lo puedes explotar.
y las limitaciones o las habilitaciones legales para hacer explotación de esos datos en esas condiciones son completamente desiguales. Entonces, ¿hay que mejorar los sistemas primarios? Sí. Yo no estoy de acuerdo y además, ya, joder, ahora sí es la última. Os pediría también, fijaros, yo soy de Madrid, ¿vale? Hace casi 20 años que no vivo allá, porque primero me hice las Europas y hace más de 10 que vivo aquí, en Zaragoza, cuando volví. La experiencia de Madrid no es transponible, y me vais a perdonar. No es transponible ni con los sistemas de información, ni con las infraestructuras que hay montadas, ni cómo se ha hecho la vigilancia epidemiológica. Y yo puedo contar la que he vivido televiviendo desde la Consejería de Salud de Aragón. Entonces, a ver, no me gustaría que el mensaje que quedase sea este, porque no es cierto y porque no se ha trabajado igual en todas partes. Porque el BIGAN que os mencionaba, que existe desde 2018 y que llevamos trabajando desde 2015, por lo que tú clamabas, y lo hemos estado usando. Entonces, quiero decir, y no es que seamos la vanguardia del proletariado, quiero decir, hay más gente trabajando en esto, ¿vale? Entonces, también os pediría que seáis conscientes de que muchas de las vivencias que estáis poniendo encima de la mesa tienen que ver con que las habéis vivido en Madrid. Dos cositas. La primera, uso de datos de vida real. Para mí no son cosas incompatibles. Evidentemente son cosas complementarias. Una cosa es que tengas una corte, que en realidad es como si fuera un laboratorio de información de alta calidad para producir información homogénea, y otra cosa es que además aproveches todo el resto de la información, que yo creo que en salud pública estas cosas las tiene tan claras, tan clarísimas, que una de las primeras cosas que tiene planteadas dentro de lo que es la estrategia de salud pública es la incorporación de un identificador único para facilitar este tipo de cosas, para facilitar los enlaces, porque todavía no tenemos un identificador único realmente que permita cruzar todas las bases de datos, que no son solamente las sanitarias. Hay otro tipo de bases de datos que disponen de muchísima otra información que realmente pueden enriquecer la información y que proporcionan muchas otras claves que no aparecen dentro de los datos asistenciales. Datos asistenciales, pues para algunas cosas está muy bien y para otras probablemente son muy insuficientes. Te voy a poner un ejemplo claro. Si tú intentas mirar, por ejemplo, información relacionada con tabaquismo y estás utilizando la información más general que tú puedes tener, que es probablemente, tú combinas la información de primaria y la del hospital, vas a tener información de la gente que se ha puesto mal. De la gente que tenemos entre 20 y tantos y 40 y tantos años o 50 y tantos años que no hayan parido, pues hay una grandísima parte de la gente que es que no va al médico, porque no se pone mala. Y entonces toda esa información no existe. Para cosas que tengan que ver con evolución, pues a lo mejor estos datos te valen. Para cosas que tengan que ver con información representativa a nivel nacional y con información que tenga que ver sobre factores de riesgo, con información que tenga que ver con causas de enfermedades, la información que tienes está sesgada por este tipo de historias. Esas son cosas que se pueden cubrir. Por ejemplo, ese tipo de sesgos son cosas que podemos evitar con la Corte. Eso no quiere decir que la otra herramienta que para mí es esencial, básica y que te permite además, sobre todo, mucha investigación en la parte también postdiagnóstico, sea clave y sea esencial. Y sobre la situación en Madrid y en otros sitios, es verdad que es que a Madrid le cayó la bomba nuclear en un momento determinado y en una situación de pobreza en salud pública especial. Pero esta paupericidad, o como se pueda querer decir, en los epidemiólogos y en la salud pública y en la recogida de información era general. Era general. Esto no era Madrid. Madrid tenía probablemente una situación donde la ola le llegó, se encontró con ella cuando la tenía encima, se encontró con ella cuando estaba ahogada. En el momento en el que llegó el cierre, Madrid estaba superado completamente. Yo creo que estaban esperando por favor que venga alguien y me salve. Pero la situación, los problemas de los datos. Les digo, yo es que trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología, no trabajo en la Comunidad de Madrid. En el Centro Nacional de Epidemiología estábamos esperando los datos estábamos ahí y en condiciones normales yo trabajo en cáncer. Lo que pasa es que aquí nos hemos reconvertido todos para echar una mano a lo que teníamos que hacer. Y estábamos todos esperando para echar una mano, para mirar a ver qué es lo que pasaba.
Y de hecho, a mis MIR de salud pública les tenía allí preparados para picar los datos de las comunidades y las comunidades no eran capaces de meter los datos en el sistema de vigilancia. Es que no llegaron los datos. Era un sistema federado que venía a los sistemas de las comunidades y lo que exigía es que se introdujera y pero bueno, esto no, por esto. Yo creo que no es la situación, que no es la historia. Perdonad que os corte aquí, pero que hay más preguntas y ya nos quedamos sin tiempo. Vamos con... Hola, buenos días. Soy Josep Basora del Institut d'Investigación en Atención Primaria, IDIAT Jordi Goligurina de Cataluña. Yo quisiera preguntar si entre las alternativas de futuro para poder hacer estudios de investigación, la generación de datos sintéticos podría de alguna forma pues eludir un poquitín o simplificar todos los requisitos de privacidad. Quería hacer la pregunta a Ricard Martínez, a ver qué opinión tiene él sobre este desarrollo. Es una de las guías que se ha venido utilizando. Pero quiero volver al inicio de mi planteamiento. La mayor parte de las personas que están en la sala, no les voy a pedir que levanten la mano, antes de diseñar cualquier proyecto de investigación, de pensar en investigar con datos, asumen que la norma es un problema. Se autorrestringen, se autolimitan y no definen bien los objetivos de la investigación. Eso es bastante más problemático, bastante más serio que decidir si uso o no uso datos sintéticos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Además de esa autorrestricción, en general no cuentan con soporte ni integran en sus equipos a aquellas personas que desde mi especialidad les ayudarían a definir el cómo hacerlo. Esto es un segundo hándicap. ¿Por qué? Porque si yo me autorrestringo porque tengo miedo a la normativa y además no tomo decisiones de diseño, no hablo de ejecución, no hablo ya de análisis, estoy hablando del momento cero, de los requerimientos de diseño. Si en ese momento tampoco cuento con asistencia, tomo malas decisiones dos veces. La primera porque me estoy autorrestringiendo, la segunda porque lo estoy haciendo sin un soporte jurídico y puede que meta la pata. Dicho eso, las condiciones para el uso de los datos van a depender de los objetivos que persigamos. Si estamos en el territorio de los usos primarios, los que refería Sandra, vamos a tener que utilizar como marco de referencia la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema de Salud, vamos a tener como referencia la legislación sanitaria de cada comunidad autónoma y vamos a definir qué es lo lícito desde la perspectiva de algo que permite el Reglamento de Protección de Datos. Claro que el Reglamento de Protección de Datos permite el uso para la prestación del servicio de salud. Y eso no se limita exclusivamente a que un señor viene y me dice que tiene un resfriado. Tiene que ver también con bajo qué condiciones mejoro los sistemas de información, mejoro los modelos de gestión, genero cuadros de mandos. Va más allá de la atención al paciente en aquello en lo que consiste la prestación del servicio de salud. Bueno, puedo que quiera usarlos con fines de investigación. Y volvemos a lo que veníamos diciendo. En España hemos establecido una situación intermedia, los datos pseudonizados. ¿Qué ocurre allí donde no existe esto? Y se ha acudido a la anonimización. Y se han utilizado estrategias distintas. Una es esa. Es decir, puesto que la anonimización plantea un problema de enfoque, voy a tratar de ser breve. Verá, el Reglamento General de Protección de Datos dice que un dato será anonimizado cuando, bajo condiciones razonables, un tercero, con un esfuerzo razonable, pudiera reidentificar mediante inferencia, vinculación o, perdón, no me viene la tercera, singularización. Eso es lo que dice el reglamento. Por tanto, mi estándar de anonimización es lo de que cualquier tercero ajeno pudiera hacer. Las autoridades de protección de datos, en el dictamen 5/2014 del Grupo de Trabajo del artículo 29, trasladaron esa probabilidad, esa razonabilidad a la exigencia de anonimización irreversible, equivalente al borrado, diciendo que además tenías que tener en cuenta tu análisis de riesgo la tecnología que en un cierto momento puede llegar. Oiga, es que IBM acaba de presentar un primer modelo viable de ordenador cuántico.
Es decir, que si yo aplico la tecnología que va a llegar a este criterio, el enfoque consiste en decir la anonimización es imposible. Por mucho que ustedes lo deseen. De hecho, en un caso que estoy sufriendo ahora en otro territorio, en Alemania, pues para el DPI de un hospital, tomar imágenes médicas, eliminar los identificadores directos, eliminar los metadatos que puedan identificar. Evidentemente, nada que tenga que ver con un rostro ni nada por el estilo. Meterlo en un repositorio, dotarlo de trazabilidad, dotarlo de seguridad, asegurar que los autorizados solo accederán a través de la correspondiente tubería a cada DPS de modo separado. Pues para el delegado de protección de datos de ese hospital no es suficiente. No sé, tendremos que ir a bailar, no sé qué tendremos que hacer. Vamos con la última pregunta, que nos quedamos ya sin tiempo. Sí, muy breve. Tiene dos tipos de herramientas. Una consiste en esto, generar datos sintéticos que aparentemente no se corresponden con ningún tipo de paciente, pero ahí son los científicos los que tienen que decir hasta qué punto esos datos sintéticos pueden ser válidos para una investigación determinada. Porque es una buena solución si te sirven para hacer el análisis de datos. Si generas datos sintéticos para eludir la norma de protección de datos por la calidad de tu investigación, es peor, mejor que apliques la norma de protección de datos. Otra herramienta que hemos utilizado, se lo decía, era separar el proceso de análisis de los datos, de modo que nadie pueda acceder a ello, ya sea materialmente, porque la máquina funciona sin acceso, ya sea a través de Privacy Enhancing Technologies, que lo que hacen es, mediante herramientas criptográficas y estrategias de privacidad diferencial, analizan los datos y lo que devuelven son los resultados, sin posibilidad de acceso a los datos. Es decir, vamos inventando estrategias. Pero recomendación esencial. Empecemos desde el diseño a pensar en ello. No nos pongamos barreras, sino veamos cómo podemos hacerlo. Siguiente. Ahora espero que sí. Hola, yo soy Ruth, soy médico en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y agradezco mucho a la mesa porque estoy aprendiendo muchas cosas, pero quería compartir una reflexión. La semana pasada tuvimos unas jornadas que llevamos haciendo en el hospital desde hace 4 años sobre innovación en ciencias de la salud y obviamente todo el tema de la interoperabilidad yo creo que ha sido muy frecuentemente porque actualmente los datos es verdad que están en silos, como bien habéis explicado, que son nuestras instituciones. Mi reflexión va en el sentido que también hablamos del hospital líquido, de cómo participa ahora el paciente en el autocuidado. Entonces, mi reflexión es sobre dónde van a estar los datos en un futuro, porque ahora sabemos que los tenemos en silos, aunque sabemos que pertenecen al paciente, pero en realidad la gestión que pueden hacer de ellos es bastante pobre y va a haber un trabajo brutal también por la población que atendemos para hacerse dueños de su información. Entonces, ¿cómo combinan todas estas cosas? Porque el paciente va a tener los servicios que nosotros lo prestamos, más todo lo que consumen ellos en relación a la salud, con los wearables, o si se quieren realizar un día un genoma, como hay gente que a día de hoy se está realizando, etc, etc. Entonces parece que la información y los datos a lo mejor ya no están en nuestros silos, sino que dentro de un futuro los va a tener el paciente. ¿Cómo podemos gestionar esta intención de extender y hacer los datos o grandes warehouse de datos y a la vez trabajar para que sea el paciente propio dueño de verdad de toda la información que maneja y donde realmente va a estar la información del mundo real, porque es la que es de cada uno? ¿Quién quieres que te conteste? Y sobre todo, quien sea, que responda muy breve, porque si no He visto nos a va a dar Salvador tiempo. con ganas de contestarme. Salvador. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es hacia dónde vamos. Yo creo que la clave es el uso de estándar, ¿vale? El uso de estándar permite que sean soluciones híbridas, es decir, en las propias instituciones o a nivel del sistema de salud regional, o pensemos en un más allá, en un sistema nacional de salud. El problema es que cada una de ellas tiene un problema. Cuando digo estándares, en concreto está el estándar FHIR, que ahora justo lo que intenta es decir, bueno, yo tengo la historia del paciente, pero si todo el mundo, y aquí es donde viene el problema, adopta estándares, puede incorporar datos en tiempo real que no estén en esa historia clínica electrónica. Porque sea que ese paciente, estoy en la consulta de especialidad y traigo los datos de primaria, pues en primaria incorporo otros datos de las especialidades o de los wearables. Y es algo que se está desarrollando ahora justo para facilitar eso. ¿Dónde van a estar físicamente los datos? Al final dependerá de cada comunidad, pero el uso de estándares no permitirá que esta decisión no sea a priori tan restrictiva.
La idea del estándar es responderse. Una frase me pide Ricardo, una frase. Muchos de los que están aquí, muchos de ustedes, van a contratar este tipo de cosas. Interoperabilidad, portabilidad, estándares deben ser requisitos de la propia contratación. Porque si no, lo que sucede cuando contratamos productos, servicios, wearables, aplicaciones, máquinas, vienen con su gestor propietario, difícilmente integrable, si no imposible, y altísimamente dependiente del propio proveedor. Tiene que andar en su licitación, tiene que estar en su contrato. Pues sí, ponemos punto final a esta mesa y a este debate. Muchas gracias a todos.